Dios les bendiga, hermanos. Me es un gusto saludarles y le pido que abra su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 1 en adelante. Y vamos a meditar en ese encuentro que tiene Jesús con Nicodemo, donde Él le dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero antes de decirle eso, Jesús le dice a Nicodemo que ningún hombre puede ver el reino de Dios sin antes nacer de nuevo. Nadie puede ver el reino de Dios sin nacer de nuevo. Y de ahí la importancia para examinarnos nosotros si de verdad hemos nacido de nuevo. Y para nuestros familiares, amigos también, seres queridos, compañeros de trabajo, de compartirles el Evangelio para que ellos también puedan nacer de nuevo y puedan ver el reino de Dios. Como dice el Señor Jesús mismo, Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por Él. Y vamos a contestar esa pregunta de cómo se puede nacer de nuevo. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículos 1 en adelante, dice la Biblia que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Este hombre era un principal entre los judíos. Vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Le dijo Nicodemo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Él lo estaba viendo de una manera natural, pero Jesús le dice: respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Acompáñenme a orar, hermanos. Señor, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque tú nos has dado acceso al trono de la gracia, entrada a tu misma presencia. Y oramos, Señor, que tu Espíritu hable a cada uno de mis hermanos, que escudriñemos las Escrituras y que podamos, Señor, comprender, que podamos entender cómo una persona puede nacer de nuevo, y que examinemos nuestras vidas para ver si hemos nacido de nuevo, y que compartamos con nuestros familiares, Señor. Este mensaje en especial va por ellos, por mis abuelos, por mis tíos, por los familiares de mis hermanos que no te conocen aún. Oramos, Señor, por su salvación en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hace muchos años atrás estaba el hermano George Whitefield predicando en los Estados Unidos en los 1700. Y en aquellos tiempos las campañas eran de semanas. Entonces él ya llevaba 6 días predicando, y cuando viene el 7º día se reúnen un grupo de las personas que lo habían invitado a predicar, se acercan a él y le piden que predique otro mensaje, porque ya llevaba 6 días predicando que había que nacer de nuevo, y este era ya el 7º día. Y George Whitefield les contesta: el día que Dios me diga de que estas personas han nacido de nuevo, ese día voy a predicar un mensaje diferente de la palabra de Dios. Entonces de ahí esa historia me gusta, porque hace ver la importancia, hermanos, de nacer de nuevo, que Jesús dice aquí que nadie puede ver el reino de Dios sin nacer de nuevo. Y este es un mensaje de suma importancia para la iglesia, de suma importancia para nuestros familiares y para nuestros amigos. El apóstol Pablo en 1 Corintios 9, versículo 16, dice: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Ay de mí si no anunciare el evangelio. Entonces el apóstol Pablo mismo ahí está diciendo: ay de mí, ¿qué sería de mí si yo no anuncio el evangelio de la salvación? Porque es de gran importancia. El apóstol Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 4, 1 en adelante: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, que prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que él necesita predicar la palabra de Dios. Y si usted recuerda ahí mismo, en 2 de Timoteo 4, en el versículo 6 al 8, es cuando Pablo dice que él ya estaba para ser sacrificado, que el tiempo de su partida de este mundo a la presencia del Señor estaba cerca. Entonces Pablo le dice a Timoteo: yo me voy, pero tú necesitas quedarte predicando la palabra de Dios, porque un día vamos a estar todos delante de Dios y vamos a dar cuenta nosotros como iglesia de
cómo hemos servido al Señor, pero los que mueren sin Cristo van a dar cuenta de cada uno de sus pecados, y el que no esté inscrito, su nombre en el libro de la vida será echado al lago de fuego, el cual es la muerte segunda. Y de ahí la importancia, hermanos, nunca olvidemos, esto es de vida o muerte, de salvación eterna o de muerte eterna, y de ahí la importancia a predicar el evangelio, porque Romanos 1:16, dice que el evangelio es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree. El evangelio es poder de Dios para salvar las almas de todos los que ponen su fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y aquí tenemos a un hombre que se llama Nicodemo. Dice que este hombre era fariseo y era principal entre los judíos. Y los fariseos era la secta religiosa más famosa en Israel en esos tiempos. Era la más rigurosa también. Y este hombre era un principal entre los judíos, lo que significa que era parte del Sanedrín, el consejo de ancianos, 71 ancianos que gobernaban la nación de Israel. Era un hombre importante, era un hombre religioso, era un hombre mayor también. Y aquí la Biblia nos enseña algo, que él viene de noche a Jesús. Y si usted ha leído los evangelios, Jesús y los fariseos no se llevaban bien. ¿Por qué? Porque los fariseos le tenían envidia a Jesús, porque él predicaba con autoridad y no como ellos, y porque él hacía milagros y prodigios. Entonces los fariseos tenían envidia a Jesús, no lo podían ver. Y hermanos, por eso este hombre viene secretamente de noche para que los demás no se den cuenta. Pero también él viene porque él tiene una necesidad. Él le dice, nadie puede hacer estas señales si Dios no está con él. Él buscaba en Jesús llenar el vacío que su religión no pudo llenar por tantos años. Y él se acerca a nuestro Señor y Salvador. Y Jesús parece que le cambia el tema. Porque Jesús de un solo le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pero en realidad esa fue la razón por la que Nicodemo llegó. Porque él necesitaba a Jesús, como todos nosotros lo necesitamos. Y los que no han nacido de nuevo necesitan conocerlo íntimamente a nuestro Señor y Salvador. Así que aquí podemos ver algunas cosas. Una, de que ni aún su religión pudo salvarlo, ni todas las obras que él había hecho. La Escritura, por ejemplo, nos dice algunas cosas en Santiago 2:19. Dice, ¿crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Hay muchas personas que dicen, yo creo en Dios y por eso voy a ser salvo. Pero no es suficiente solamente creer que hay un Dios y que Él existe. Porque los demonios también creen y tiemblan y no serán salvos. Y en Mateo 7:21 dice la Biblia, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y muchos me dirán en aquel día, pero Señor, en tu nombre, y comienzan a decir un montón de cosas que ellos han hecho por Dios, pero Él les dice, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ellos nunca dejaron de ser hacedores de maldad, pero más importante es de notar que Jesús les dice, nunca los conocí. Y Jesús dice en Juan 17:3, esta es la vida eterna, que conozcan al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Esos hombres nunca tuvieron vida eterna, nunca conocieron a Jesús, y en aquel día van a llegar delante de Él y le dirán, Señor, Señor, pero Él les dice, nunca los conocí, hacedores de maldad, porque no hubo un arrepentimiento genuino en sus vidas y nunca vinieron a verdadera fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que con decir yo creo en Dios o yo tengo una religión, eso no nos va a salvar, y la Escritura es claro. Por ejemplo, Efesios 2:8-9 dice que por gracia somos salvos. Y la palabra gracia significa un don inmerecido de Dios. Por gracia somos salvos, por medio de la fe. Esto no es de nosotros, es un don de Dios y no por obras para que nadie se gloríe. Nadie se puede gloriar porque no es por obras. La única obra que nos puede dar salvación fue la que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Por eso, de nuevo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. No hay otra obra que nos pueda dar salvación. No hay otra obra que nos pueda dar intimidad con Dios más que la de nacer de nuevo, poniendo nuestra fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En la Escritura no existe lo que muchas personas dicen, Dios va a poner mis buenas obras y mis malas obras y las va a pensar, y si he hecho más bueno que malo voy a entrar al cielo. Eso no existe, esa es una mentira de Satanás. En la Escritura dice,
Romanos 3:23, que por cuanto todos pecamos, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. No éramos dignos de la gloria de Dios. Así como un hijo es destituido de su herencia, nosotros no teníamos herencia ni parte en el reino de Dios. No éramos dignos del reino de Dios. Y por eso Romanos 3:24 dice que Jesús vino a morir en la cruz del Calvario para redimirnos, para rescatarnos del pecado, para limpiarnos, para hacernos dignos del reino de los cielos. Pero nunca olvidemos, hermanos, que somos dignos del reino de los cielos por estar en Cristo. No por nuestras obras, por sus méritos y por su gran amor. La salvación es por estar en Cristo. Aún la Biblia dice en Isaías que nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. El yo querer justificarme por mis propias obras es como llegar con un trapo de inmundicia. Y originalmente en el hebreo eso está hablando de un trapo que usaban las mujeres en su tiempo de que le viene a la mujer todos los meses, lleno de sangre, y traían esos trapos, y esos eran llamados trapos de inmundicia. Eso es lo que dice la Biblia, que son para Dios el querernos justificar por nuestras buenas obras. Eso está en Isaías. Entonces no me puedo justificar por mis buenas obras. Eso es decirle a Dios, yo sé que tú moriste en la cruz, pero no, eso no es suficiente para mí, yo me necesito justificar. Eso es pecado, eso es arrogancia, eso es orgullo. La verdadera humildad es venir a los pies de la cruz y reconocer que somos pecadores y reconocer que solo la obra que Él hizo en la cruz del Calvario puede darnos salvación. Así que al ver la importancia, hermanos, de nacer de nuevo y al ver la importancia y la necesidad, no nos podemos salvar a nosotros mismos, necesitamos nacer de nuevo. Aquí vamos a contestar la pregunta: ¿y cómo es que se puede nacer de nuevo? Nicodemo le dice ahí al Señor: ¿cómo puede un hombre siendo viejo entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? En el versículo 6, por ejemplo, de Juan 3, Jesús le dice: lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es espíritu, espíritu es. Así que no es un nacimiento físico, porque ciertamente nacemos, crecemos, envejecemos, y está establecido para el hombre. Hebreos 9:27 dice que muera una vez, después el juicio. Pero el nacimiento que Jesús habla es un nacimiento de agua y del Espíritu, es un nacimiento espiritual, es el ser una nueva criatura en Cristo. Y en el en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, se nos enseña cómo es que podemos nosotros nacer de nuevo. En el versículo 36 del libro de los Hechos, el apóstol Pedro está predicando el Evangelio por primera vez después que Jesús resucitó. Estaban en Jerusalén, en el templo, se estaba celebrando el día de Pentecostés, había mucha gente alrededor, miles de personas, a tal punto que 3,000 se convierten después de este mensaje. Y Pedro le está predicando, la misma gente que gritaron: crucifícale a Jesús, y les dice en el versículo 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Lo que Pedro les está diciendo es que a ese Jesús a quien ustedes crucificaron, Él le ha hecho Señor, Curios, dueño y amo absoluto de todas las cosas, y lo ha hecho Cristo, ungido, el Mesías. Entonces, cuando ellos escuchan de que habían crucificado al Mesías, al Señor de todas las cosas, dice el versículo 37 que al oír esto se compungieron de corazón. La palabra compungieron en el original griego es cuando se usa como cuando una espada traspasa. En inglés dice cut through the heart, o sea, una espada traspasó, la palabra de Dios, sus corazones, mostrándole que eran pecadores, mostrándole que Jesús era el Cristo. Y ellos dicen: ¿qué haremos? Y los apóstoles les dijeron en el versículo 38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es esta promesa, para vuestros hijos, para cuantos están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Entonces, hermanos, cuando ellos le dicen: ¿qué haremos? ¿Cómo podemos nacer de nuevo? Lo que el apóstol Pedro les contesta es arrepintiéndose, poniendo su fe en Jesucristo para recibir el regalo del Espíritu Santo. Entonces aquí podemos ver dos cosas que sucedieron ahí.
En ese momento nacieron de nuevo 3,000 personas que se añadieron a la iglesia. ¿Cómo es que esto sucedió? Uno, ellos escucharon el evangelio, porque la fe, Romanos 10:17, viene por el oír y el oír la palabra de Dios. De ahí la importancia, hermanos, a que prediquemos la palabra de Dios nosotros como iglesia. Luego, aún 1 Corintios 1 dice que somos salvos cuando escuchamos la predicación de la palabra y creemos en Jesús. Luego de que escucharon, el Espíritu Santo hizo el milagro de hacerles ver que eran pecadores, de llevarlos al arrepentimiento y de llevarlos a la fe en Cristo. Así que la verdadera salvación, el nuevo nacimiento, es recibir el perdón de mis pecados y recibir el don del Espíritu Santo en mi vida. Estamos hablando de que el Espíritu Santo de nuestro Dios entra a morar en nosotros. El apóstol Pablo explica esto de que el Espíritu more en nosotros más adelante. Y en Romanos capítulo 8, que habla de la vida en el Espíritu, en el versículo 9, dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. De ahí vemos la importancia. Y tomemos este tiempo para examinarnos a nosotros mismos y preguntarnos, ¿tenemos el Espíritu Santo de Dios? ¿Hemos experimentado el nuevo nacimiento? ¿Hemos venido a ser sellados por el Espíritu Santo de Dios? Como dice aquí él más adelante en el versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si hemos nacido de nuevo, somos guiados por el Espíritu de Dios. ¿Y a qué nos va a guiar el Espíritu de Dios? En el contexto dice, el Espíritu nos guía a hacer morir las obras de la carne. Entonces, lo que antes quizás no nos era pecado, un ejemplo, había una persona de que era alcohólica y le golpeaba a su esposa, pero luego de la salvación ese hombre va a tener que dejar de consumir bebidas alcohólicas y va a tener que dejar que golpear a su esposa. Tiene que dejar de hacer las obras malignas. ¿Por qué? Porque aunque antes las podía hacer, hoy ya no las puede hacer. No porque él ya no sea malo, porque él sigue teniendo la misma carne, pero su corazón ha cambiado. El Espíritu de Dios ha quitado el corazón de piedra, ha puesto un corazón de carne. Y hoy el Espíritu de Dios comienza a guiarlo hacia el pedir perdón, hacia amar a su esposa y hacia amar a Cristo sobre todas las cosas. Dice aquí el versículo 15 que ya no tenemos el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. El hombre que no conoce a Dios está lleno de temores, sobre todo temor a la muerte, temor a las cosas de este mundo, lleno de afán y de ansiedad. Pero ya no tenemos ese espíritu de temor para estar en esclavitud. Jesús dijo que al conocer la verdad nos hace libres, pero hemos tenido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Y la palabra Abba era cuando un niño judío hablaba a su padre, y es una palabra que conlleva intimidad y profundo respeto entre un niño pequeño y su padre. Entonces el Espíritu de Dios nos ha hecho clamar Padre, Abba, Padre, a nuestro Creador. Y ya no tenemos un espíritu de temor, pero una cercanía con Dios. Y el versículo 16 dice que el Espíritu mismo da testimonio a mi espíritu que soy un hijo de Dios. Si tenemos el Espíritu Santo, lo vamos a saber. Es imposible no saber que tenemos el Espíritu Santo, porque es el Espíritu mismo de Dios morando en nosotros. Y como dijo el hermano Miguel Núñez en una predicación, hay personas que dicen que están llenas del Espíritu Santo, pero la Biblia dice que los demonios tiemblan ante la presencia de Dios, que el monte Sinaí temblaba ante la presencia de Dios. ¿Y cómo es que hay muchos que dicen ser llenos del Espíritu Santo y no tiemblan a la hora de pecar? El que está en Cristo debe andar como Él anduvo, si no es mentiroso. Primera de Juan dice que el que practica el pecado es del diablo, porque para esto apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Así que cuando hemos nacido de nuevo, comenzamos a tener un aprecio y un amor por Cristo y comenzamos a dejar las obras de maldad de las tinieblas. Y de ahí la importancia a lo que le dice Jesús a Nicodemo: nadie puede entrar al reino de Dios sin nacer de nuevo. Nadie puede tener salvación sin tener esa experiencia de poner mi fe en Cristo y que el Espíritu de Dios entre a morar en mi persona. Hay un pasaje de la Biblia que está en Mateo capítulo 13. En Mateo capítulo 13, que es un pasaje bíblico que está lleno de parábolas. En el versículo 44
y 45 y 46, Jesús usa dos parábolas, Jesús usa dos ejemplos para ayudarnos a entender cómo es el reino de Dios. Dice que el versículo 44, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Entonces hay un campo, hermanos, y hay un tesoro allí escondido. Y dice que el cual un hombre lo halló y lo escondió de nuevo, y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compró aquel campo. El reino de los cielos es como un hombre que encuentra un campo, hay un tesoro ahí, en el campo, y luego de que él ve ese tesoro, va y vende todas las cosas que tenía para comprar aquel lugar, porque él sabía de que ahí había un tesoro. Lo que Jesús nos enseña aquí es que el que de verdad ha venido a Cristo ya no busca a Dios por los beneficios que Dios le puede dar. Y eso es, ahí podemos ver quién ha nacido de nuevo y quién no. El que no ha nacido de nuevo, cuando por ejemplo yo era pequeño, había una película que se llamaba la película de Aladino, donde había un genio y el genio le hacía a Aladino todo lo que él quería. Él solo le pedía y el genio se lo hacía. Mucha gente tiene esa idea de Dios y cuando Dios no hace lo que ellos quieren, se enojan y dicen ya no quiero creer en Dios. Pero el que ha nacido de nuevo no es así. El que ha nacido de nuevo no se acerca a Dios por las cosas que Dios le puede dar. Se acerca a Dios sí porque Él nos puede dar salvación. Y se acerca a Dios por conocerlo y con un deseo de servirle. Y si no tienes un deseo de conocer a Dios y de servirle, no has nacido de nuevo. Y necesitas venir en arrepentimiento a los pies de Jesús. El apóstol Pablo era un hombre que perseguía a la iglesia. No quería nada que ver con la iglesia. Un día Jesús se encuentra con él camino a Damasco. El apóstol Pablo viene a fe en Jesús. De ahí en adelante el apóstol Pablo recibe muchas persecuciones. Después de que él perseguía, ahora él es perseguido. Pasan muchas cosas, hasta náufrago en alta mar, dice la escritura, golpeado, azotado 5 veces, 3 veces de ellas hasta con varas. Hermanos, este fue un hombre una vez apedreado, los dejaron medio muerto. Ellos pensaban que él estaba muerto, pero él no murió. Es un hombre que tenía una enfermedad. Él oraba por otros y se sanaban, pero él tenía una enfermedad y le pide a Dios que lo sane, pero Dios le dice, no, yo tengo un propósito con esta enfermedad, bástate de mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y ahí vemos, hermanos, la diferencia del apóstol Pablo con lo que hacen muchos hombres hoy en día, que le dicen a la gente, ven a Cristo, Él te va a dar dinero, Él te puede dar fama, Él te puede dar un Mercedes-Benz. Pero ¿cuál es el problema con el evangelio de la prosperidad? El falso evangelio de la prosperidad. Que entonces la gente va a venir a Dios porque quieren dinero. ¿Y qué dice la Biblia? Que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Porque quieren fama, porque quieren salud, pero lo que menos quieren es arrepentirse de sus pecados y conocer a Dios. Jesús lo dijo así. ¿Cómo Él hacía la invitación de venir a seguirlo? Mateo 16:24, si alguno quiere venir en pos de mí, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Niégate a ti mismo. ¿Y negarse de qué? El Señor está llamando a dejar ¿qué? Cuando habla de dejarlo todo. De dejar el pecado, de dejar vicios, de dejar la religión también, de dejar todas estas cosas que nos alejan de Dios, de comenzar a seguirlo a Él y a conocerlo a Él. En el versículo 45 dice que también el reino de los cielos, dijo Jesús, es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Aquí vemos un mercader, él compra perlas, pero encuentra una perla que es tan preciosa, que vale más que todo lo que él tiene, y vende todo lo que él tiene por obtener esta perla. Hermanos, así es el evangelio, ese es nuestro Señor, Él es digno. Hasta el punto que Él dice que si amamos a padre o madre o mujer o hijos o nuestras casas más que a Él, no somos dignos de Él. Él es primer lugar. Él debe ser amado sobre todas las cosas. Y esto es una realidad también. Mientras el hombre no ama a Dios sobre todas las cosas, siempre es un hombre egoísta. Muchas personas están casadas solo mientras qué beneficio están sacando de sus esposas, pero cuando ya dejan de sacar beneficio de sus esposas, las abandonan, se divorcian, dejan a sus hijos, encontraron otra mujer mejor. No es un amor sacrificial. Pero cuando amamos a Dios sobre todas las cosas, amamos a nuestras esposas ya no porque beneficios sacamos de ellas, sino para servirles y para amarlas como Cristo amó a la iglesia.
El nacer de nuevo cambia el corazón y debe de cambiar el egoísmo. Dice la Biblia que en Filipenses 1:6 que Él comienza una buena obra en nosotros y la perfecciona, una obra de gracia en nuestro corazón, donde nos va cambiando y donde no podemos pecar como pecábamos antes. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios produce tristeza que nos lleva al arrepentimiento. Cuando uno ha nacido de nuevo y peca, este ejemplo me gustó mucho. Había un hombre que era un buen hombre, un hombre de hogar, un hombre que trabajaba en oficina, era jefe y tenía mucha responsabilidad encima y mucho estrés. Y cuando de vez en cuando le agarraba la tarde o algo, o estaba muy estresado y la esposa le hablaba y él le contestaba feo, le gritaba. Pero luego de gritarle, él simplemente se subía en su carro y se iba a trabajar. Y regresaba como si nada al siguiente día a hablar con su esposa, aunque la había lastimado. Pero ella oraba para que él se convirtiera. Y luego él va a la iglesia, se convierte este hombre, Dios salva su alma. Y comienza a amar a Cristo, comienza a amar a su esposa, comienza a disfrutar de la salvación. Pero hay un tiempo en su trabajo donde está muy estresado. Y este hombre es en la mañana, está yendo tarde y le contesta mal a su esposa. Se sube al carro. Pero cuando él va en el carro camino a su trabajo, este hombre va tan triste, se va sintiendo tan mal. Y me gustó tanto la historia porque en la noche cuando él llega a la casa, llega con un ramo de flores y le llega pidiéndole perdón a su esposa porque él la trató mal, porque él se irritó con ella. Esa es la verdadera salvación, donde ya no podemos hacer las cosas que hacíamos antes. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios ha venido a morar en nuestras vidas, transformándonos y renovándonos. De ahí de nuevo la importancia de lo que dijo Jesús. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, se nos enseña un poco más de lo que es, de la importancia de nuestra salvación. En capítulo 10, versículo 17, dice la Escritura que volvieron los 70 con gozo. Fueron 70 discípulos que Jesús los envía de 2 en 2 a predicar el Evangelio todas las ciudades. Y cuando estos hombres regresan, venían tan alegres y dice que le decían al Señor: aún los demonios se nos sujetaron en tu nombre. Hermanos, imaginémonos que habían personas atadas por demonios, atormentados, y ellos venían y los hacían libres y las personas los abrazaban. Gracias por liberarme de los demonios. La Biblia habla de una mujer que Satanás la tenía encorvada y fue sanada. Imaginémonos cuántas personas enfermas estos hombres habían orado, por ellos se habían sanado. Y la gente les agradecía y ellos decían: no somos nosotros, es Jesús quien nos ha enviado. Y ellos regresaron a Jesús gozosos. Nosotros nos alegramos cuando Dios nos usa. Pero ¿qué le dice Jesús? Versículo 18: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. O sea, yo vi cuando Satanás cayó del cielo como un rayo. Y le doy poder para aullar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no se regocijen que los espíritus se os sujetan. Regocijaos que vuestros nombres están escritos en los cielos. Yo me he alegrado cuando el Señor me ha usado para bendecir a alguien. O en la iglesia, en algún momento donde hubo un servicio maravilloso y la palabra de Dios fue recibida y vimos personas ser tocadas y llorar en la presencia de Dios. Y hay un gozo tan especial en servirle a Dios. Pero más nos debemos gozar de que nuestros nombres están escritos en los cielos. Efesios 1:3, Pablo comienza a bendecir a Dios y dice: bendito el Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. O sea, Pablo alaba a Dios y se goza porque Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Jesús dice que nos alegremos y nos regocijemos. Y si hemos nacido de nuevo, hermanos, debemos darle gracias a Dios insaciablemente. Darle gracias todos los días a Dios. Gracias, Señor, porque salvaste mi alma y porque yo he tenido este privilegio de nacer de nuevo. Hay una alabanza que dice: ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Y es una realidad en nuestras vidas, hermanos. ¿Dónde estaríamos? ¿Qué estuviéramos haciendo? ¿Qué vida tan vacía y sin propósito viviéramos? Yo experimenté lo que es vivir sin Cristo hasta los 16 años. Y he experimentado hasta los 29 lo que es estar en Cristo. Y yo no quiero regresar al mundo por absolutamente nada. Yo quiero conocer más a Dios.
y fortalecerme más en mi fe y servirle a Dios con todo mi corazón y mis fuerzas. Yo puedo voltear a ver atrás y mi juventud, no tenerla llena de remordimientos o llena de arrepentimiento de por qué no hice otras cosas mejor, sino que puedo ver atrás y darle gracias a Dios porque sí hubieron errores que cometí, pero darle gracias a Dios porque di lo mejor para Él y porque lo amé a Él y porque le serví a Él en medio de todos mis errores. Así que, hermanos, cuando nos vamos envejeciendo en Cristo, tenemos esa satisfacción de que aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior se va renovando. Físicamente vamos perdiendo fuerza, pero espiritualmente debemos ir ganando fuerzas y creciendo para ser más útiles al Señor. Y luego dice que Jesús en el versículo 21 ahí mismo, después que les dice que se regocijen porque sus nombres están escritos en los cielos, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu. Hermanos, Él fue conmovido en ese momento. Y Él se regocija y Él dice, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de la salvación. Lo que yo estoy hablando hoy, lo que la palabra dice, les escondiste de los sabios y de los entendidos, de los orgullosos, en otras palabras. Y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Y luego dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni nadie quién es el Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Cuando Pedro le dice a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús le contesta, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino el Espíritu de mi Padre. Hermanos, el nacer de nuevo es que cuando el Espíritu de Dios nos revela que Él es Jesús, que Él es nuestro Salvador. Cuando ya no lo sabemos solamente aquí, pero acá. Y llegamos a tener una comunión íntima con Él. Pero ¿a quién le revela esto el Señor? A los niños. Vengamos con humildad. Jesús dijo, si no nos hacemos como niños, no podemos entrar en el reino de los cielos. Vengamos en arrepentimiento y fe a sus pies. Y quisiera concluir con lo que dice 2 Corintios 5, versículo 17. Donde dice que de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y qué bendición que cuando estamos en Cristo nuestros pecados son tomados, tirados al profundo de la mar y no los trae más a su memoria el Señor. Y la sangre de Cristo me ha limpiado de todo pecado. Qué bendición es. Una vez me recuerdo hablar con alguien de que me compartía de que había asesinado a alguien en El Salvador. Y yo poderle decir a él, aunque estaba sufriendo las consecuencias por su pecado y se sentía culpable, qué bendición poderle yo decir a él, si vienes a Cristo, su sangre te puede limpiar de todo pecado, aún de ese pecado tan oscuro. Quizás alguien ha cometido un aborto y se siente lleno de culpabilidad, la sangre de Cristo te puede limpiar aún de ese pecado. Esa es la gracia de Dios, el Evangelio. Gracia que a los hombres muchas veces les es difícil hasta de entender. Pero debemos ver a la cruz y ver lo que Jesús pagó en la cruz del Calvario para poder llegar a comprender por qué Dios nos puede perdonar tan maravillosamente. Es porque su Hijo ya pagó el precio en la cruz del Calvario. Dice el versículo 18, el 17 que somos una nueva criatura en Cristo. El 18, esto proviene de Dios que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Recordemos lo que enseñaba en el mensaje de la Pascua. Antes éramos enemigos de Dios. Hemos sido reconciliados en Cristo Jesús. Hay alguien también, esta es otra mentira, que dicen todos somos hijos de Dios. No, leímos en Romanos 8:15, donde dice que cuando creemos en Él somos adoptados hijos. Juan 1:12 dice que a los que creemos en su nombre se nos ha dado poder de ser llamados hijos de Dios. Es solo los que nacen de nuevo que son hijos. Juan 3:36, el que cree en el Hijo, el que no cree en el Hijo, la ira de Dios reposa sobre él. Si yo no creo en Jesús, lo único que me espera es la ira de Dios cuando yo muera. Y la condenación eterna. De ahí la importancia de nacer de nuevo. En aquel día la religión ya no va a importar. Yo no voy a llegar allá y decir de qué religión soy. Eso no va a importar, ni la denominación. Lo que va a importar es si yo estoy en Cristo y si yo nací de nuevo.
Y si caminé con Él, sigue diciendo aquí el versículo 19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Nuevamente, pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es el único que habla la Biblia imperdonable. De ahí no importando, no tomándoles en cuenta los pecados a los hombres. Nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Nosotros, iglesia, somos llamados a llevar estas buenas nuevas, este perdón de Dios, esta palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo. Reconciliaos con Dios. Como que si Dios rogase por medio de nosotros. Reconcíliense con Dios. Hermanos, a tal nivel llega el apóstol Pablo de hablar. Y en el original es cierto lo que dice ahí. La palabra rogamos es rogamos en griego. Él está hablando de rogar, hermanos. Y yo hoy ruego a los que escuchan este video, reconcíliense con Dios. Yo ruego a mis abuelos, a mis familiares, a todos los que no conocen a Cristo. Por ejemplo, hermana Felipa habla de sus padres que no están en Cristo. A todas las personas que llegan a ver este video, yo les ruego, doblen sus rodillas. Y yo recuerdo una vez, estaba hablando con una persona americana y yo le decía esto. Hoy en la noche, hablábamos de Dios. Hoy en la noche haz esto, le dije. Entra a tu cuarto solo. Dobla tus rodillas. Pídele a Dios que se revele a tu vida. Pídele que te salve en el nombre de Jesús. Arrepiéntete de tus pecados. Pídale que nazcas de nuevo. Y cuando yo le dije estas palabras, se alteró y hasta se levantó de la silla donde estaba y me dijo, prefiero irme al infierno antes que hacer lo que tú acabas de decir. Hermanos, ¿qué es lo que Él ha pedido? Sino que nos humillemos en su presencia, que reconozcamos que somos pecadores, que le pidamos que Él cambie nuestra vida. No es nada difícil. Por tanto, yo os ruego, hermanos, viendo de que Jesús, dice Filipenses 2, que no estimó ser igual a Dios, Él se humilló hasta la cruz, hasta la muerte y muerte de cruz. Él se humilló hasta lo más bajo. Y cuando Él resucitó fue exaltado y su nombre es sobre todo nombre. Y en el nombre de Jesús se va a doblar toda rodilla y toda lengua lo confesará que es el Señor. Pero si no confiesas a Jesús hoy, si no doblas tus rodillas hoy, si no vienes como un niño ante Él, hoy, en aquel día será muy tarde. Así que ciertamente todos van a confesar a Jesús como Señor y doblarán sus rodillas delante de Él. Pero muchos para condenación eterna, pero nosotros para salvación eterna. Y les ruego a todos los que escuchan este video que se pongan a cuenta con Dios. Y luego dice el 21, al que no conoció pecado, que es Jesús, Él no conoció pecado. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él no conoció pecado y yo sí conocí pecado. Yo fui injusto, Él fue justo. Y aunque Él no conoció pecado, Jesús por mí fue hecho pecado en la cruz. Así que en la cruz sucedió un intercambio. Todo mi pecado fue llevado sobre Jesús y su justicia fue puesta sobre mí. Imaginémonos, hermanos, que vamos a pasar una eternidad recibiendo la recompensa, no de mis obras, sino de la de Cristo. Ciertamente no de mi pecado, no lo que mis pecados merecían, sino la salvación de Cristo. Siendo bendecido con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Es lo que nos espera. Por tanto, como dice ahí, los ruego en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios a los que no le conocen. Y hermanos, en Cristo que estamos orando por nuestros familiares, no cesemos de orar. No dejemos que Satanás traiga duda ni desánimo a nuestras vidas, pero oremos sin cesar y clamando. Como dijo Charles Spurgeon, y con esto termino, en aquel día ya no les vamos a poder dar un vaso de agua fría, una botella de agua ya no les vamos a poder dar. Pero hoy en esta vida sí le podemos dar las lágrimas que salen de nuestros ojos a nuestros familiares, orando delante de Dios y rogándoles a ellos que se arrepientan y vengan a la fe en Cristo Jesús. Padres que están orando por sus hijos, no pierdan la fe en seguir orando por ellos. Yo recuerdo el día que llegué a la iglesia, cuando fui salvo. Ni me imaginaba que ese día yo iba a ser salvo.
Mi mamá se fue con Cristian, que estaba pequeño en ese entonces, y Daniel al baño. Daniel era un bebé, le fue a cambiar su pamper, me recuerdo, y me quedé solo con nuestro hermano Elías. Y con él, hermanos, yo siempre le decía que no quería ir a la iglesia. Y ese día, estando los dos ahí, vino el Espíritu de Dios a mi vida, hermanos. Y me arrepentí. Él puso en mí el querer como el hacer. Él me mostró que era un pecador, como lo que pasó en Hechos 2. Él cortó mi corazón y me mostró que era un pecador. Y me mostró que iba a la perdición eterna. Y me mostró que Cristo es mi Salvador. Y oremos, no confiando en nuestras fuerzas, pero en el poder de Dios y en el poder de su palabra, de que muchos sean salvos para la gloria de Dios. Y yo quiero terminar con esta oración, motivando en especial amigos, familiares que miren este video, que le pidan al Señor Jesús que perdone sus pecados y que le pidan a Dios que ellos verdaderamente puedan nacer de nuevo. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra. Yo te pido, Padre, de que este mensaje pueda tocar los corazones de todos los que no te conocen, Señor, y motivarnos a como iglesia a seguir predicando la palabra y ver la importancia de la predicación. Por favor, Señor, salva las almas. Anhelamos estar en la iglesia, Señor. No es igual predicar enfrente de una cámara, Señor, a lo que es de enfrente de los hermanos y convivir. Pero oramos, Señor, de que tú uses este medio para que tu palabra pueda llegar a personas que quizás por medio de la iglesia no iba a llegar, personas que viven en otros estados, personas, familiares míos, de que ellos por favor puedan escuchar el evangelio, Señor. Yo oro sin cesar por sus vidas, por tíos, familiares, para que ellos te puedan conocer, porque yo sé lo que dice la Escritura, Señor, y todo aquel que lee la Escritura sabe lo que la Escritura dice, que nadie puede ver el reino de Dios sin nacer de nuevo. Oro por los familiares de los hermanos de la iglesia, por jóvenes, por sus hijos, por todos los que están clamando por salvación, que fortalezca sus fuerzas para seguir orando y para que ellos puedan ver frutos de salvación en sus vidas, de sus seres queridos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos.